estamos de regreso acá en viernes a las 8:45, repasando los temas más importantes de la semana. Y vamos a seguir ahora con el siguiente tema, que es la masacre de Villacanales, y Claudia nos va a contar un poco al respecto del tema. Así es. Y esta semana, la mañana del miércoles, la ciudad amaneció con esa terrible noticia. 7 miembros de la familia González, residentes en Villacanales, fueron asesinados en el lugar de su residencia. La información da cuenta que aparentemente un vecino ya capturado y acusado de esta masacre fue quien ingresó y con armas y fusiles de asalto mató a los miembros de esa familia, niños incluidos, padres, madres, y es una noticia que ha estado en los medios de comunicación. Hemos visto también cómo se celebró el velorio de esta familia, que tuvo poca asistencia, y todo el mundo se preguntaba por qué se celebró en esas condiciones. ¿Qué pensaron ustedes? Y 5 allí mismo, pues en una aldea cercana, y 2 en otro departamento completamente. No todos fueron velados en el mismo lugar. Cuando uno ve esa imagen de los policías ayudando a cargar el ataúd porque no había gente que acompañara a los deudos. ¿Y qué quiere decir? Que los policías estaban ahí resguardando que pudiera ocurrir algo, alguna venganza. Era el miedo, era obviamente el miedo lo que mantenía a las personas allegados, familiares. El féretro, decía Paola. Sí, porque imagínense qué es lo que hay alrededor. Hay un temor en esa comunidad de que no saben si ellos son, aparte de víctimas, como ya se ha escuchado también, de que eran parte, que están involucrados en hechos delictivos. Yo he escuchado que eran extorsionadores o que estaban también involucrados en robos y que habían vendido una propiedad y la habían después reclamado y que no la querían devolver. O sea, todo eso envolvió a ese sepelio tan triste. Y a esa comunidad en general, porque es una dinámica que permanece en la comunidad, no termina con el sepelio. Y lo que se queda guardado también en todos nosotros es la muerte o asesinato de ese bebé de 8 meses. Y el niño que queda sobreviviendo y que es quien empieza a narrar cómo habría supuestamente sucedido todos los hechos cuando irrumpen estos hombres, o más bien este hombre que vivía a 100 metros de la casa, a llegar a asesinar a todos. Uno se pone a pensar qué futuro le queda al niño, qué va a pasar ahora, sobre todo con el anuncio que habría hecho el gobierno en cuanto a que podrían empezar a considerar una indemnización para los familiares que restan de esta familia. Ahí hay un punto, porque este señor que fue detenido no es el responsable de haber disparado. Fue un grupo de más o menos 10 hombres que llegaron con fusiles de asalto, con pasamontañas, abrieron esa casa tan humilde que con una patada creo que se hubiera caído una pared, y masacran a la familia. Eso es lo que a mí me llama la atención de este caso. O sea, hay una tragedia, hay niños, es verdad, pero hay algo relevante que me llama la atención. Hay, entre líneas se puede ver que aquí hubo una actuación muy rápida que utilizó escuchas telefónicas, porque este señor tiene en los registros de su teléfono, según dieron a conocer, una conversación con alguien de los que supuestamente participó en la masacre que le dijo ya está hecho. Y fue a través de esa llamada que lograron vincularlo y pedir rápidamente la orden de captura. Bueno, hacemos un paso con esto. La razón por la que tienen esa llamada es porque estaban dando seguimiento a ese grupo de sicarios. Exactamente. Eso es interesante. En Villacanales hay muchas bandas de extorsionistas. No es la primera vez que vemos caer a una. Y seguramente ya había un seguimiento y dijeron, estos ya están pinchados y podemos rápidamente ver con quiénes estuvieron en contacto. Yo lo que creo es que la tragedia revela, digamos, ese drama nacional. Hacía 8 días sucedió lo de Totonicapán, que detonó la violencia en la cumbre de Alaska. Aún es una pregunta sin respuesta. Y luego 8 días después, una familia, o sea, 7 miembros de una familia mueren de manera violenta, atroz, con fusiles de asalto. Y aparentemente, según el Ministerio Público, es un problema de tierra. ¿De qué manera se resuelven los problemas acá? Deben y no pagan, hay robo de propiedades, hay riñas, celos, y se resuelven con un arma y con la muerte. Bueno, justamente para poder ver cómo se debieran resolver, pasamos al siguiente tema, que es el tema de la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué? Porque justamente uno de los temas que se ha manejado mucho recientemente es la generación de estos mecanismos de oficinas de mediación y resolución de conflictos del sistema judicial, de la Corte Suprema de Justicia. Los empezaron a implementar en la gestión de Tel Maldana, que aún no termina justamente esta semana, y ahora queda electo el nuevo presidente, Gabriel Medrano, queda electo como presidente de la Corte Suprema de Justicia en el tercer intento. Tuvimos ya experiencias de como 25 intentos en otras magistraturas, pero fue el tercer intento. Pero fueron más astutos o más sensatos.
propusieron una lista de compromisos que el candidato dijo, estoy de acuerdo porque coinciden con mis planes de trabajo. Entre esos está continuar con las propuestas de mejorar la seguridad de jueces y magistrados, según entiendo yo. Continuar con los planes de reforzar la justicia para el sector de mujeres, que creo que la todavía presidenta de la Corte Suprema de Justicia hizo un trabajo resaltable. Yo la vi inaugurar juzgados específicos para delitos contra la mujer, un interés muy marcado en ella de sensibilizar sobre todo también a los operadores de justicia sobre esos delitos, también continuar con las reformas del sector justicia. Me parece que se pusieron de acuerdo, no le ata las manos al señor Medrano, al menos eso es lo que él ha dicho, que coincide con lo que él tiene para trabajar, y lo que sí es que aquí se rompe ese acuerdo tácito de alternabilidad de los grupos. Se terminó dando producto de ese acuerdo. Porque ahora ya están tablas, Quique, sí, ahora están ya, los dos han tenido la presidencia por 2 periodos, entonces en la próxima elección no van a haber 2 grupos, lo que va a haber es quizás una ronda maratónica otra vez de ver quién es el candidato. Es parte de esa dinámica que está sucediendo ahí en la Corte. De por sí, ese era el tema que quería empezar a abordar, el pacto de gobernabilidad que había entre estos 2 grupos, el de los 6 y el de los 7. Más que ya recordar lo que todos sabemos, es empezar a analizar si esto en efecto es correcto o no, las consecuencias que trae, porque aunque pudiera ayudarnos a que los procesos se lleven de manera mucho más fácil, lo que hay que ponerse a pensar es que si con este tipo de pactos no se está empezando primero a politizar aún más la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia y del organismo judicial, y por otro lado si va a hacer que llegue al que le toque, como el mismo fenómeno del péndulo presidencial que existe en Guatemala, en vez de que el que ha llevado una mejor carrera que todos los demás, y que como por ejemplo en la Corte de Constitucionalidad sea el magistrado con mayor antigüedad el que llega a presidir la misma. Entonces al menos con esto se evitan todas estas negociaciones que podrían haber debajo de la mesa entre magistrados, y se podría llegar a evadir esto, incluyéndolo en el tema de las reformas a la Constitución, que incluso va a ser incluido en el artículo 214. Si pero es que justamente ser un tema. Lo que estamos viendo hoy es producto de una reforma coyuntural que se dio en el año 1994, porque tenemos un sistema de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia así, derivado de lo que había pasado con Juan José Rodríguez Peralta, y derivado de la Corte de Juan José Rodríguez Peralta deciden hacer una reforma constitucional específicamente para que no pueda volver a haber un Juan José Rodríguez Peralta. No queremos más Juan José. Pero ahora justamente estamos regresando a modificar la Constitución, porque el cambio que se hizo fue demasiado casuístico, demasiado coyuntural, y no fortaleció la institucionalidad. Y ese es parte del problema que tenemos ahora. Yo creo que la clásica división que ha existido en la Corte Suprema de Justicia, ahora le llaman 6, 7, hace 10, 15 años les llamaban los de la calle y los de adentro. Los de adentro se referían obviamente al juez de carrera que sube desde ser comisario, oficial, secretario, juez, magistrado de Corte de Apelaciones hasta Corte Suprema de Justicia. Pero creo que coincido con ese punto, esa división politiza la justicia y es lo que menos necesita. Y también me parece muy positivo, refiriéndome a la presidente Thelma Aldana, lo que hizo en justicia especializada de género, creo que es apenas el inicio, y pasarán los años para que veamos el resultado de esos pasos que se dieron, pasos que ella dio que para ser consecuente con el trabajo que se había hecho ya desde el Congreso, desde organizaciones académicas, sociales, para crear la famosa justicia especializada. Bueno, otro tema que es el tema del Tribunal Supremo Electoral, así es, y tanto la USAC como la URL plantean la posibilidad de limitar el periodo de gobierno de las alcaldías. Es un poco que hay que analizar este tipo de temas otra vez para que no sean cosas casuísticas o coyunturales, porque no les cae bien alguien o algún tipo de alcalde y que se quieran generar ese tipo de normas por eso. Y que buscando resolver un problema en particular, entramos a un problema como el que estamos ahora en la Corte Suprema de Justicia, que no permite la reelección, y justo por eso cada año estamos en estas discusiones en la Corte. Creando más de 3.000 códigos. Es que en ese tema también hay involucrado otro Medrano, solo que es el alcalde de Chinauta, el señor Arnoldo, que lleva 6 periodos como alcalde. No consecutivos, tuvo uno en medio que no fue, pero ¿sabe por qué no pudo ser en ese? Porque tuvo impedimento legal para participar. Es la única razón por la que no participó en esa elección. Miren, yo creo que es sensato que se discuta ahora, en un año que acaba de pasar de elecciones, donde todavía los alcaldes electos todavía están con los partidos, o la mayoría con los que fueron electos, pero dice aquí que más o menos. Me parece interesante cuando uno empieza a revisar quiénes son los alcaldes que
con esa normativa no podrían estar ahorita en una alcaldía. Estamos hablando incluso del alcalde de Santa Catarina Pinula, Antonio Coro, el polémico alcalde Benito Barrientos, el alcalde de la ciudad capital, Álvaro Arzú, alcaldes de Retaluleu, de Petén, bueno, por lo menos 100 alcaldes. Yo en primera medida no estoy de acuerdo. Yo en primera medida no estoy de acuerdo. Una reelección es lo que están proponiendo. No estoy de acuerdo que se limite. Yo creo que se debe preservar la libertad, porque se quieren tapar parches y hoyos de este barco que se llama democracia con códigos casuísticos, y en el futuro se van a repetir y vamos a descubrir los errores. Aquí el problema es que la base de nuestra democracia se ha convertido mercantil. Y el problema es que esa base mercantil, esa desigualdad, ha permitido el surgimiento de caudillos como los que tú has nombrado. Porque yo voy por la misma línea de Claudia. Hay que empezar a considerar algunas opciones alternativas, como podría ser llegar a pensar en una segunda vuelta en la ronda de los alcaldes, porque siempre miramos un fenómeno en las alcaldías, en esas elecciones, que el alcalde que logra la reelección no gana por muchos votos al segundo lugar. Es decir, una diferencia abismal no existe. ¿Qué pasaría si tuvieran menos candidatos, o bien que lleguen los dos que más votos obtuvieron? Pudiese ser que tal vez no alcanzare la reelección a alguno de los candidatos, pero ¿por qué evitar esto por medio de una ley? No lo veo correcto. Con el temor de replicar. Miren, yo ahí sí las voy a... Yo no estoy nada de acuerdo, porque ustedes dicen, ay no, que es que la libertad y todo esto, pero es que el alcalde que está en el poder, que lleva 3 periodos allí, lo que hace es encarecer la campaña de su municipio, utilizar los propios recursos de la comunidad para hacer las campañas. Si el alcalde no se puede reelegir, simplemente no encarece la campaña y no utiliza fondos públicos para conseguir la reelección. Pero porque también está en la ley respetar la norma actual, que supuestamente tendría que dejar la comuna 2 meses antes para poder llegar a contender en las elecciones. Pero si eso sigue toda esa estructura. Pero si eso se respeta, los contratos, pero es un sistema clientelista. Tenemos un sistema político clientelista que tiene 2 tipos de clientes: el cliente financista, a quien tiene que responderle con contratos posteriormente, y el tema clientelista con los votantes, con vecinos de ciertas comunidades, a quienes les tiene que dar cierto tipo de proyectos, independientemente que el proyecto sea bueno para el desarrollo del municipio o si solo es para ganar los votos de esos votantes. Esa dinámica es la que tenemos que romper. Hipotéticamente, pero ¿no les parece que permitir la reelección solo por una vez es una medida sensata para el sistema como está constituido? Exactamente, y el problema va a ser que nos vamos a quedar conformes con que se repitan todos esos vicios, pero solo una vez, y no estamos acá conforme la razón, la causa. Deberían haber otros controles, pero es que no puede ser que un alcalde tenga 5 periodos y que incluso sea... Pero entonces permítanme que nunca se pueden reelegir por 3 periodos los diputados. Pero también en eso estaría de acuerdo. Daley actualmente es el hijo del famoso alcalde Daley de Chicago, lleva 2 o 3 periodos, pero el alcalde Daley original estuvo 50 años en la alcaldía de Chicago. Exactamente. Ay, Quique, pero usted compara Chicago con Chicago. No, pero usted sí, es que las diferencias son allá, y en la época que estaba Daley y el papá, Chicago no estaba como está ahora. O sea, no es que haya sido bueno para Chicago él. Chicago fue bueno para Daley, que son 2 cosas diferentes. Y también circunstancias así bastante... Benito Barrientos, Adolfo Vivar, no habrían podido alcaldes reelectos que hacer no crecer esa red de esa manera, sino que simplemente trabajan para ser reelectos. Es la única función que hacen. Exacto. Yendo al otro extremo, a lo que decía Paola, en Colombia no se pueden reelegir. Y tenemos ejemplos de los mejores alcaldes que han habido en América Latina. Mocus, por ejemplo. No, y Sergio Fajardo, y Enrique Peñalosa, hay muchos alcaldes muy buenos de diferentes ciudades de Colombia. Y en Colombia no se puede reelegir, y son periodos de 3 años. Son más cortos todavía. Pero y aún así, son de los mejores alcaldes que ha habido en América Latina. A mí lo que me parece es que si se limita a una sola vez, tenemos aquella máxima que se dice, si permitimos una, permitimos todas. Entonces, no permitir una. Pero tenemos que ir al corte antes de regresar al último segmento. Estamos acá el viernes a las 8:45. Volvemos en un momento.